muy bien en esta mitad de semana ya, esta semana corta, así que vamos que se puede, que avanza la semana. Em, voy a compartir pantalla para partir la clase del día de hoy y así damos inicio en la hora correspondiente. Me dan un segundito para poder poner pantalla completa y partimos. Ahora sí. Bueno, volver a agradecerles la presencia en esta segunda clase de este curso que es realizado desde la Universidad O'Higgins a través de la Escuela de Ciencias Sociales, ¿cierto? En conjunto con el Ministerio de Educación a través de la Dirección de Educación Pública. Nos encontramos en el curso de Planificación y Control de Gestión en la nueva educación pública, particularmente en el módulo número 1, ¿cierto? Que es de planificación estratégica en la nueva educación pública. En la clase anterior revisamos algunos elementos de base, algunos principios, ¿cierto? Y algunos elementos normativos que señala la Ley 21.040, que modifica el sistema de educación municipal, ¿cierto? Para transferir los establecimientos a los servicios locales de educación pública. Y junto con ello, revisamos también algunos conceptos generales en torno a la planificación, ¿ya? Así como también componentes de la planificación que son importantes, que son relevantes para el desarrollo de una organización, ¿ya? En ese sentido, es importante tener en consideración esos aspectos para la clase del día de hoy, dado que hoy día vamos a conversar en torno a instrumentos y en torno a algunas metodologías para la construcción de ese instrumento. ¿Ya? Entonces, desde esa perspectiva, es importante tener un poco esa pincelada de lo que revisamos la clase pasada respecto a lo que era la planificación, a la planeación estratégica, al objetivo que tenía, esos elementos, tenerlos ahí presentes para que lo que podamos revisar hoy día tenga relación con aquello, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, la clase del día de hoy va a tener relación con conversar un poco respecto a uno de los principales instrumentos de planificación que tienen las instituciones y las organizaciones, que es el plan estratégico, ¿ya? Lo vamos a ver principalmente asociado a los planes estratégicos que existen a nivel central. Sin embargo, eso también se puede extrapolar a instrumentos de planificación a nivel local, a nivel regional, etcétera, ¿ya? Antes de partir, ¿cierto? Antes de partir con los contenidos, me gustaría preguntarles si es que a ustedes les ha tocado trabajar con algún plan estratégico en algún momento de su trayectoria laboral. Probablemente sí, ¿cierto? Entonces, no sé si pudieran mencionar algún plan estratégico que les haya tocado desarrollar, sea como constructores, es decir, como las personas que diseñan este plan, o como las personas que recepcionan este plan, que lo implementan, etcétera. ¿Les ha tocado alguna vez trabajar con algún instrumento asociado a un plan estratégico en sus espacios de trabajo, en sus espacios de desarrollo profesional? Hola, ¿me escuchan? Sí, adelante, Alejandra. Sí, mira, en algún momento me tocó compartir, bueno, no tan solo a mí, sino que a varios colegas, cuando se generó el plan estratégico de la corporación en la que trabajo. Perfecto. Y la verdad que sí, fue un proceso en donde más o menos un poquito fuimos colaboradores en las etapas que se fueron generando, en la construcción de la misión, de la visión, de los valores, digamos, que se requerían para en ese momento. Eh, pero esa fue como la ocasión, porque lo otro que no se alinean tanto, porque esto es como más a nivel de empresa o corporación, son los PI que trabajamos con, pero esos son como a nivel más micro para jardines infantiles. Perfecto, perfecto, Alejandra. Muchísimas gracias. Efectivamente, cierto, a nivel de la corporación, el diseño de un plan estratégico es fundamental. Así que en ese sentido, probablemente esa experiencia haya sido muy valiosa y ahí hay harto que se va a relacionar también con lo que vamos a conversar el día de hoy. Ahí en el chat mencionan colaborando en la elaboración del PADEM, ¿cierto? En los planes de mejoramientos educativos, los PME. Y se repite, ¿cierto?, en la construcción, la elaboración del PADEM, que es un instrumento fundamental
el desarrollo a nivel local. Claro, y ahí Tania menciona que, claro, muchas veces solamente en algunas áreas o en algunas temáticas de la construcción de este instrumento, del PADEM, porque se trabaja en ocasiones a puertas cerradas, en algunos espacios. Eso es un elemento fundamental que vamos a conversar harto en la clase del día de hoy, ya la participación, cuál es el rol que juegan ahí las distintas actorías que se vinculan con la planificación y que se vinculan, por lo tanto, con el instrumento, que en este caso vendría siendo el plan estratégico, ¿ya? Entonces, para recordar, probablemente esto ustedes ya lo conocen, ¿cierto? Pero el plan estratégico va a ser este instrumento organizacional, institucional, que va a contener eh, formalmente las principales actividades y los principales procedimientos de una institución para lograr una determinada meta, ¿ya? Es decir, está orientado a un determinado objetivo, ¿ya? Y ese es el primer elemento que diferencia al plan estratégico de otros instrumentos de planificación que pueden existir en las instituciones, ¿ya? Que está orientado al cumplimiento de un objetivo y por tanto al logro de una meta específica. Entonces, en ese sentido, cobra mucha relevancia contar con un plan estratégico para poder encauzar, ¿cierto? Direccionar la institución, la organización. En ese sentido también, este instrumento del plan estratégico va a recoger algunos elementos que revisábamos en la clase anterior, que son los componentes de la planificación, como por ejemplo la visión, la misión, los valores institucionales, entre otros elementos que son parte también de la identidad de la organización y que son parte también de la identidad de la comunidad que habita en esa institución, ¿cierto? Que la comunidad funcionaria o de alguna manera los valores que están presentes no solamente en las estructuras formales de las instituciones, sino que se viven y que constantemente, cotidianamente, y que por tanto van a formar parte también de la cultura organizacional. Em, Dante, ahí hay una consulta o en el chat, parece, cómo se relaciona, cómo encausa el plan estratégico en relacionarla con la misión y visión. Si pudiese profundizar un poquito más para respuesta, Dante, ¿no? Ya, entonces efectivamente el plan estratégico, que es este instrumento formal, ¿cierto? Que va a guiar el desarrollo, que va a guiar un poco el funcionamiento de una institución, tiene que tomar en consideración varios elementos que vamos a ir conversando hoy día, vamos a ir de alguna manera revisando también algunas metodologías que van a permitir poder elaborar este plan estratégico institucional, ¿ya? Un elemento fundamental también del plan estratégico tiene que ver con lo que mencionaba Tania en el chat, ¿cierto? Y un poco lo que conversaba también Alejandra en la intervención, en poder generar una participación y una vinculación de distintas personas, ¿cierto? Distintos funcionarios y funcionarias, pero también de otras personas que pertenezcan a los usuarios o a grupos con los que la institución se relacione. Y entonces, desde esa perspectiva, es vital que el plan estratégico sea un proceso participativo, ¿ya? Toda vez que debe reflejar las necesidades por las cuales funciona y trabaja la institución o la organización, ¿ya? Entonces, junto con ser un instrumento que va a direccionar la organización o la institución, también debería ser un instrumento que recoja estas distintas características de quienes trabajan en la institución y de quienes se relacionan con la institución, ya de los usuarios, de las usuarias. Entonces, en ese sentido, la participación se vuelve un elemento fundamental para el desarrollo de un plan estratégico sólido y que responda finalmente a las necesidades que tiene una organización, una institución pública, ¿ya?
Y además debe ser un instrumento que sea realista, es decir, va a desafiar a la institución, tal como lo veíamos en la clase anterior. La planificación desafía a la institución, pero ese desafío también tiene que ser con criterios de realidad, ¿ya? Es decir, tiene que estar dentro de el margen de las capacidades que tiene una organización para poder desarrollarse y de las capacidades que tiene el cuerpo funcionario también para responder a esos elementos que se señalan en estos instrumentos que van a ir guiando el desarrollo de la organización en un periodo determinado. Entonces, eh, es fundamental contar con este instrumento, contar con este documento formal, principalmente, como les decía, para direccionar la institución, pero además para dotarla de eficiencia, ya dotarla de eficiencia, dotarla de un trabajo que cumpla ciertos estándares de calidad. Y en ese sentido hay varios organismos a nivel estatal, de nivel central, como por ejemplo la DIPRES, la Dirección de Presupuesto, que es perteneciente al Ministerio de Hacienda y que genera bastantes recomendaciones en torno a la construcción de planes estratégicos efectivos para las organizaciones, para las instituciones, porque se entiende que contar con este instrumento genera una mayor eficiencia en el desarrollo institucional, lo que se traduce en un mejor uso y un resguardo también del uso de los recursos públicos que posee una determinada institución. Entonces, es un elemento bien importante y bien trascendental, principalmente para, por una parte, mejorar el desempeño de la organización, ¿ya? Pero para mejorarla tenemos también que saber dónde estamos hoy día ubicados. Por lo tanto, ahí también está este elemento de la realidad, ¿ya? El plan estratégico debe tener un sentido de realidad, sin perjuicio de que también pueda proponer elementos que son más desafiantes para la institución en un periodo de 3 a 4 años, que es lo que generalmente duran los planes estratégicos, ¿ya? También el plan estratégico nos permite detectar y, por tanto, enfrentar algunas problemáticas presentes en las organizaciones, ¿ya? Si nosotros hemos encontrado que hay ciertos nudos críticos institucionales, hay ciertos elementos que están generando dificultades, que están generando problemáticas de distinta índole, es decir, en la gestión técnica o también en la gestión del ambiente, ¿cierto? De la cultura y del desarrollo organizacional, también podríamos recoger esos elementos y enfrentar y proponer algunas estrategias para mejorar esos elementos y de alguna forma abordarlos de buena forma. Y entonces, también el plan estratégico, al ser un instrumento de gestión, permite de alguna manera enfrentar esas problemáticas de una manera ordenada y desde la perspectiva de la gestión, ¿ya? Sin, evitando de alguna manera el desborde institucional, ¿ya? Evitando que estos problemas impidan el desarrollo armónico de la gestión porque nos estamos haciendo cargo de esas problemáticas y las estamos de alguna manera enfrentando institucionalmente, ¿ya? Y en ese mismo sentido, al enfrentar algunas problemáticas institucionales, estamos generando procesos de cambio organizativo. Y eso también es un aspecto que está bien respaldado, que provoca contar con planes estratégicos, poder generar procesos de cambio organizativo que permitan de alguna u otra manera que la organización trascienda desde un punto a otro, avance su gestión, se modernice también, se incorpore criterios de modernización de la gestión, ¿cierto? Y que esté con estándares de calidad importantes que permitan dar respuesta al problema público con el cual se está relacionando el trabajo que desarrollan los funcionarios en la institución. Entonces, en ese sentido, es un instrumento que también genera, de alguna manera, eh, cambios, o pudiese generar cambios si es que fuese transformador, porque puede que también tengamos un plan estratégico que, tal como lo veíamos en la clase anterior, sea descriptivo principalmente y no genere transformaciones o no genere desafíos institucionales. Y desde esa perspectiva no vamos a tener tantos procesos de cambio incorporados, ¿ya? Pero
si tenemos un plan estratégico que ha sido creado de forma participativa, que de alguna manera ha involucrado a distintos actores, ¿cierto? A la comunidad en general, que ha observado elementos del entorno, probablemente sí va a generar procesos de cambio organizativo, ¿ya? Cambio organizacional. Y en ese sentido, si es que lo analizamos desde la perspectiva de la gestión del cambio, contar con un plan estratégico se vuelve bastante relevante, ¿ya? Efectivamente, tal como dice Pamela en el chat, es fundamental que el plan estratégico esté primero construido de forma conjunta, ya con todos los integrantes de la institución, pero además también socializado, difundido, comunicado a todos los integrantes de la institución. ¿Ya? ¿Por qué? Porque finalmente lo que hace es que todos los funcionarios de la institución deban encauzar su actuar y enmarcarlo en este plan estratégico. Por lo tanto, debiese ocurrir que junto con generar la participación, después yo lo difundo y lo dé a conocer a toda la comunidad, a todos los integrantes, ¿cierto?, del espacio, y que de esa manera podamos es- asegurarnos o procurar, ¿cierto?, porque quizás no podemos asegurarnos del todo, pero podemos avanzar en esa línea de que la mayoría de las personas de la institución conozcan el plan estratégico y sepan que sus acciones em, también deben estar enmarcadas en este contexto de la elaboración del plan estratégico, ¿ya? Así que ahí también eso es un elemento bastante relevante, bastante importante. El otro aspecto fundamental del plan estratégico que está muy relacionado con la participación, pero no solamente con la participación interna, tiene que ver con que la planificación estratégica y particularmente el plan estratégico debe responder a los desafíos del entorno de la institución, ¿ya? Y por ejemplo, cuando estamos hablando en materia educativa de planificaciones estratégicas y de planes estratégicos en materia educativa, debemos estar en sintonía con los procesos institucionales que están ocurriendo a nivel nacional, con los cambios normativos que han existido, con las necesidades también que se han planteado a nivel nacional, ¿cierto?, en términos educativos. Lo mismo si estamos hablando, por ejemplo, en términos de generar un plan estratégico para, no sé, por ejemplo, para el Ministerio de la Mujer. También ese plan estratégico debiese ser capaz de recoger todos estos elementos ambientales que han surgido y que se han puesto en la palestra en los últimos años. Por lo tanto, es importante que esté en sintonía, ¿ya? No, y ahí recogiendo también lo que señalaban en el chat, Em, no es bueno que el plan estratégico sea construido en espacios cerrados, ¿ya? Así como tampoco es bueno que la participación sea solamente declarativa o sea solamente una participación como por cumplir, ¿cierto? Sino que lo ideal y lo que se recomienda también desde el punto de vista de la eficiencia y desde el punto de vista de la evidencia también que existe en gestión pública, tiene que ver con que esta participación debiese poder pasar a un plano más concreto y debiese tener algún tipo de injerencia concreta y tangible en el plan estratégico que estamos desarrollando, ¿ya? Porque además la participación externa y también interna genera distintas perspectivas, distintos puntos de vista, y eso es muy valioso para los procesos de discusión cuando, sobre todo cuando son procesos de discusión que van a dar origen a un instrumento tan importante como es el plan estratégico de una institución particular. Entonces, en ese sentido, es bien relevante que pueda contar con ese elemento de la participación como un elemento fundamental, central, ¿cierto? Em, Otro elemento importante a tener en consideración cuando se construyen planes estratégicos es que no se responde solamente a elementos técnicos, ¿ya? La planificación en general tiene harto de elementos técnicos, pero también tiene elementos políticos, ¿ya? Y cuando hablo de elementos políticos, no me refiero necesariamente a partidos políticos, ¿cierto? O a política, sino que a elementos políticos, ¿cierto? De discusiones, de ideas que se plantean y que se plasman
de gestión también de las personas, ¿cierto? Entonces, esos elementos también se plasman y se evidencian cuando uno construye o revisa o implementa planes estratégicos. Entonces, desde esa perspectiva, hay que tener en consideración que juega un rol importante la técnica, fundamental, ¿ya? em, Ahí, cuando los equipos no tienen este componente técnico, no logran construir planes estratégicos que sean transformadores, pero también tienen un componente político importante, sobre todo porque traduce los principios y los valores de la institución en acciones, ¿ya? Y eso también es un elemento relevante, es decir, lo que yo eh, eh, identifico como un valor organizacional, acá en esta etapa de la construcción de un plan estratégico, yo lo estoy de alguna forma concretando o le estoy dando un mandato de acción. Por lo tanto, también ahí hay un elemento que no es menor. Y en ese sentido, también pasa por una discusión, o debiese pasar por una discusión. Ese es lo que uno debiese esperar también de estos espacios donde se construyen planes estratégicos, ¿ya? Ahora, para poder construir el plan estratégico hay que tener también algunas consideraciones, algunos elementos relevantes que hay que tener ahí presentes, ¿cierto? El primero de ellos, y creo yo que esto quizás escapa un poco de lo habitual, es decir, cuando uno lee de repente eh, literatura respecto a los planes estratégicos, que es principalmente el sector privado, o cuando vemos planes estratégicos que son desde el mundo privado, vamos a encontrar elementos que difieren un poco respecto a cuando observamos la elaboración de los planes estratégicos desde el sector público. ¿Por qué? Porque lo que se recomienda en el sector público, y que es algo que de pronto puede ser distinto al sector privado, es que el plan estratégico se pueda enfocar en factores críticos de la organización, de la institución, ¿ya? Y con factores críticos no me refiero a elementos necesariamente negativos, ¿cierto? Sino que a elementos, aspectos de la organización que podrían determinar el éxito o el fracaso de algún proceso que estemos llevando a cabo en la institución, en la organización, ¿ya? Entonces, esos procesos críticos o esos factores críticos debiesen ser abordados en los planes estratégicos que estemos construyendo y no debiesen quedar fuera del plan estratégico. De hecho, los planes estratégicos duran 3 a 4 años y suelen construirse desde un año hacia el otro, ¿cierto? Entonces, por más que pensemos que ese elemento está como superado un poco, o preferimos de alguna forma dejarlo ahí y no trasladarlo al periodo siguiente, eh, probablemente ese elemento va a seguir acompañándonos si es que es un factor crítico. ¿Ya? Si es que no está resuelto del todo. Entonces, en ese sentido es mejor declararlo, es mejor observarlo y declararlo, reconocerlo como tal, reconocerlo formalmente y plantearlo en el plan estratégico, ¿ya? Por ejemplo, ahí en el costado derecho de la pantalla, ustedes ven un extracto del Plan Estratégico de Contraloría General de la República, em, que me tocó participar en la elaboración hace un par de años atrás, y es para el periodo 2021-2024, es decir, el plan estratégico anterior, ¿cierto? Que ya se terminó de implementar. Y al centro de los eh, elementos que van a guiar el plan estratégico o los pilares del plan estratégico de Contraloría, estaba el elemento de la confianza, ¿ya? Porque de alguna manera se entendía, después de un proceso muy participativo, este fue un proceso de elaboración considero la participación a nivel nacional de los controladores regionales, de distintos actores que se vinculan con Contraloría, que no necesariamente están en Santiago, sino que a nivel regional también. Y a partir de eso, ¿cierto? Salía que la confianza era un elemento crítico, ¿ya? Estábamos en periodo de pandemia también,
un periodo también de cambios sociales. 2020 fue elaborado porque partía implementándose el 21. Entonces, la confianza en las instituciones públicas estaba en tela de juicio. ¿Ya? Bueno, está todavía en tela de juicio. Los índices de confianza pública no son los mejores en términos de lo que dicen algunos análisis y sondeos, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, se recoge la confianza como un elemento crítico, ¿ya? Y se plantea como el valor principal que queremos desarrollar para el periodo 2021-2024. Y claro, podríamos haber asumido que la confianza sí o sí estaba presente y que era la base de toda nuestra gestión, pero lo cierto es que si vemos análisis y si observaba evidencia y si se escuchaba también el relato y la opinión de las personas que participaron en este plan, podíamos darnos cuenta y evidenciar, ¿cierto?, que la confianza estaba presente, pero era un elemento, un valor que era necesario poder reforzar y seguir trabajando, desarrollando. Entonces, en ese sentido, el poder identificar el elemento crítico, el factor crítico y señalarlo de forma declarada, es un elemento que también tiene un valor bastante importante, ¿ya? También ahí, en este ejemplo, está presente el elemento de la innovación, el impacto, ¿cierto? Y la conexión. Em, en ese sentido, la innovación se entendía en perspectiva de que la organización pudiese ser más ágil y pudiese ser más flexible también frente a eh, cambios que existían en la administración pública, que era un desafío, porque que es un desafío importante que tiene Contraloría, el impacto, ¿cierto? Es decir, cómo las acciones que desarrolla una institución tan estructurada y tan formal como lo es Contraloría, pudiese contribuir a la buena administración, ¿ya? Y pudiese contribuir a la creación de valor público. Y por otro lado, la conexión, es decir, cómo logramos conectar con el entorno en el que se desarrolla la Contraloría y cómo las acciones que desarrolla Contraloría, que son, pudiésemos pensar también muy técnicas, pueden responder activamente al entorno. Entonces, esos tres elementos también surgen desde el análisis de los factores críticos de la institución, ya de la organización. Y es decir, no son desafíos, no son pilares que surjan de la nada, sino que surgen desde un análisis que se realiza respecto a estos elementos más críticos que podemos encontrar en una determinada institución, en una determinada organización, ¿ya? Y eso tiene bastante valor porque si es que nos hacemos cargo de esos elementos, podemos mitigar los riesgos institucionales, ¿ya? Y o gestionar los riesgos institucionales. Y eso es relevante, ¿cierto?, para el desarrollo armónico de las instituciones públicas. Entonces, en ese sentido, yo les invito a que cuando les toque desarrollar planes estratégicos, puedan también incorporar este análisis respecto a lo que hoy está pasando en el presente, que es crítico y que debemos seguir abordando en este periodo futuro, porque el plan estratégico mandata a un periodo futuro, ¿cierto? Es decir, eh, de alguna manera busca este cambio, esta transición desde un punto A al punto B. Entonces, ¿cómo nos hacemos cargo? Pero también, obviamente, incorporamos elementos que desafíen a la institución y no solamente no nos estancamos tampoco en el presente solamente, ¿ya? En ese sentido, también, la participación, reitero, es un elemento fundamental, ¿ya? O sea, es decir, nosotros no podemos llegar a definir los factores críticos sin considerar la participación. No, no hay manera. No, si es que hacemos eso, vamos a estar teniendo una visión muy parcial respecto a la institución, a la organización. Y la participación se puede dar de distintas maneras. Ya podemos tener instrumentos, metodologías que sean a distancia o que sean presenciales, pero tienen que ajustarse o idealmente debiesen ajustarse también a las características de la organización. Ya, por ejemplo, si es una organización que valora la presencialidad y que el trabajo se realiza de manera presencial,
Es ideal que estos espacios de participación sean con esas características, pero si es una institución que, por ejemplo, ha incorporado el trabajo a distancia como un elemento central de la gestión, también se pueden incorporar otro tipo de metodologías que de alguna forma recojan esas características, ¿ya? Ahora, esas metodologías para analizar el entorno y para construir los planes estratégicos, es importante que respondan al contexto de la institución y a las características de la institución, ya evitando generar una copia o una imitación de modelos que han funcionado quizás en otras instituciones, pero que sin adaptarlos, probablemente en la institución en la que uno trabaja, eso no funcione de la misma manera, porque todas las organizaciones son diferentes, por más que tengan elementos normativos en común, ¿ya? Que se rijan por la misma normativa, que se guíen, ¿cierto?, por los mismos elementos generales, van a haber contextos que cambian. Por lo tanto, hay metodologías que podemos extrapolar, pero debemos saber que quizás deberíamos adaptarlas o revisar la pertinencia que éstas tengan, ¿cierto?, para la institución donde estamos desarrollando las funciones, ¿ya? Em, y junto con eso, ¿cierto? Junto con este uso de metodologías ágiles y pertinentes para el espacio donde nos estamos desarrollando, surge también la necesidad de contar con evidencia, ¿ya? Con evidencia no solamente cuantitativa, que es lo que a veces solemos pensar, sino también evidencia cualitativa. ¿Ya? Es decir, todos estos elementos que de pronto no podemos medir necesariamente en un número, ¿cierto? Pero que son relevantes, que son fundamentales para la recolección de información y por tanto para la construcción de este instrumento de gestión. Entonces, la recolección ahí de información, contar con datos, contar con evidencia, es un elemento interesante y necesario para la construcción del plan estratégico, ¿ya? Y ahí vamos a ver a continuación algunos pasos que nos permiten recolectar esa evidencia, ¿cierto? Para llegar a construir finalmente este plan estratégico. Entonces, hay algunas etapas del plan estratégico, vamos a entrar ahora a revisarlas. em, pero antes, ¿cierto?, de pasar a estas etapas, me gustaría saber si es que alguno o alguna de ustedes quisiera compartir alguna experiencia, que puede ser alguna experiencia que quizás cumpla con estas características que hemos conversado o que se aleje un poco de estas características, pero alguna experiencia quizás similar a la que conversábamos al inicio, ¿cierto?, que comentaba Alejandra al inicio de la clase, o que a las que han comentado en el chat también. No sé si hay alguien que quisiera, o que luego de haber revisado estos elementos, le surjan alguna otra reflexión respecto al desarrollo de los planes estratégicos en sus espacios de trabajo, en sus espacios laborales. ¿Cuentan con participación en general sus planes estratégicos? ¿Una participación vinculante? Tania nos decía, por ejemplo, delante en el chat, que la gente participa, pero que finalmente se construye eh, a puertas cerradas, ¿cierto? Eh, ¿Hay alguien que tenga una experiencia similar o distinta? ¿Hay alguien que le haya tocado construir un plan estratégico donde hayan tenido amplia participación, por ejemplo? Luis dice trabajando en la construcción del PADEM. ¿Y cómo fue esa experiencia? Richard, Luis, ¿qué tal? ¿Fue participativa, por ejemplo? ¿Fue positiva? Súper. Ujú. Hola, por acá Richard. Hola Richard, adelante. Sí. Eh, bueno, como mencionaba ahí, el tema del PADEM, yo también trabajo en una participativa, no es. Normalmente yo trabajo en el área de tecnología y de adquisición un poco. Principalmente así como que le hacen preguntas o proyecciones de qué es lo que se va a hacer el próximo año, cuánto tú piensas que se va a gastar en cierto ítem y paremos a contar. Mm, Eso es toda la información, pero en ningún caso que te inviten a ver.
cómo se está confeccionando, si no sé, pues, las proyecciones que tú estás haciendo de compras o de tecnología está acorde a lo que menciona el Centro de Innovación, por dar un ejemplo, en mi área, sino que más que nada muchas veces se convierte en, en cumplir. Mm, Siento yo estos planes estratégicos, es como no recuerdo cómo se llama el municipio, no, el Pladeco. un pladeco, sí. El Pladeco que sí tiene una sensación de que tienen que cumplir, porque también está asociado a ciertos bonos, llamémoslo así, de cumplimiento del Pladeco y que tienen que estar acá, porque trabajan con un presupuesto aparte, que ya debe estar listo, para el próximo año ya está listo. Pero mayormente una participación, al menos en mi área, eh, ha sido, como te planteo, así muy puntual y es consultiva, no Mm. es participativa en este caso. Y eso como lo que podría aportar en frente a este plan estratégico. Perfecto, Richard. Muchas gracias por la intervención. Me parece muy relevante lo que mencionaba respecto a que la consulta que se realiza tiene que ver, por ejemplo, con la proyección del gasto. Y no asociada a elementos necesariamente estratégicos, ¿ya? Porque se podrían vincular a un gasto en perspectiva estratégica, ¿cierto? Pero por lo que entiendo se vincula más bien a temas operativos, ¿ya? O a temas muy concretos, muy como para obtener información en términos operativos, pero no respecto a la discusión más bien estratégica que se pudiese realizar y que sería ahí donde podríamos recoger también información bastante valiosa para el desarrollo de un plan estratégico. Muchas gracias, Richard. Ahí Luis menciona que en Puerto Montt, por ejemplo, la experiencia fue participativa, con jornadas en donde fueron todos los estamentos de la educación municipal. Súper, Luis. Tania dice que no hay mucha comunicación y lineamientos claros, ¿cierto?, desde la jefatura con todas las áreas. Y claro, sería ideal poder hacer ahí algunas modificaciones en ese sentido, desarrollo del plan. Súper. Y ahí Carla dice que hacen un acompañamiento al plan estratégico. Interesante aquello, muy interesante. Em, perfecto. Catalina, adelante. Hola Javiera, se escucha, ¿verdad? Sí, súper bien. Mira, en el caso nuestro de la corporación propiamente tal, cuando se trabajó el plan estratégico, si bien a lo mejor no, bueno, nosotros somos una corporación bastante grande, alrededor de 5.000 trabajadores. Entonces, cuando se trabajó el plan estratégico, a lo mejor no se podía ir a lo mejor juntando a toda la gente como para preguntar, pero sí lo que se hizo en esta oportunidad fue tratar de apalancarlo a través del estudio de clima organizacional que nosotros realizamos en la corporación. Entonces, a través del estudio de clima organizacional que se realizó a todas nuestras áreas, ya tanto de educación, de salud, atención de menores y los niveles centrales, pudimos recoger bastante información acerca de las percepciones que tenían las personas, por ejemplo, en temas de comunicación, en temas de infraestructura, eh, etcétera. Ya, y desde esa base también pudimos ir trabajando cuáles eran los objetivos o ir analizando, ¿cierto? En qué objetivos eran quizás más relevantes para poder ir trabajando dentro del plan estratégico. De esa forma, por ejemplo, acá también se trabajó como para poder recoger información de las percepciones de nuestros funcionarios. Perfecto. Súper, Catalina. Me parece muy interesante la estrategia que Javiera, tiene, sí, de inmediato, que tiene que ver, ¿cierto?, con con este complemento también, con otros instrumentos de gestión y también con otros instrumentos de análisis de datos, de recolección de datos en este caso, que sirven como un insumo fundamental para el desarrollo del plan. Me parece muy interesante eh, esa experiencia. Dante, adelante. hola Javiera, ahora sí se escucha bien, ¿cierto? Sí, sí, sí. Ya, sí, lo que va a hacer, yo igual que Luis he participado en el plan estratégico en el DAEM de Puerto Montt, pero también tengo la- tuve la posibilidad de eh, acceder a los planes estratégicos de institución privada. Fui por muchos años jefe de carrera de INACAP. Ahora, estos planes estratégicos tienen
un aspecto singular que es un aspecto Ujú, político-social. ujú, Entonces, en algunos aspectos en que ahí la diferencia en la parte pública y privada, la parte pública está más limitado. Y concuerdo también con algunos de los compañeros ahí, que hay muchas veces que estos planes estratégicos no se externalizan, no se socializan en común por factores políticos, sociales. mm, Entonces, y que lamentablemente no hacen participativos a las personas que realmente están dentro de esta, que permite formar este plan estratégico. Y eso hace que, lamentablemente, y si lo llaman la educación pública, eh, ha sido poco creíble en algunos aspectos. Porque no se termina conllevando el plan estratégico que de alguna u otra forma lo hicieron a puerta cerrada o de alguna otra forma no intervino en las personas que son las indicadas. Básicamente eso, pero y saco a relucir la parte privada que el plan estratégico sí debe ser obligatorio y está bajo varias personas que desarrollan estos planes estratégicos. Básicamente súper. eso, Jaime. Muchas gracias, Dante. Muchas gracias por la reflexión, por compartir también la experiencia desde el punto de vista más comparado, ¿cierto?, con el espacio privado. Efectivamente, ahí es cierto que existe esta diferencia como en términos de las limitantes que también existen, de las restricciones que también existen, pero también rescato mucho lo que mencionaba sobre esta dificultad o este nudo crítico que se genera cuando no socializamos y no compartimos el plan, no lo difundimos, ¿cierto? No lo comunicamos, etcétera, porque también además de que las personas no lo conozcan, en fin, tampoco se sienten parte del proceso, ¿ya? No se sienten parte del proceso y no se valida el plan, no se valida el instrumento y más bien se entiende como como un elemento que hay que cumplirlo, que hay que hacerlo, pero desde una lógica muy vertical. Y eso tampoco ayuda o no es tan positivo para el desarrollo de climas organizacionales positivos y sobre todo también desde la perspectiva de la gestión del cambio, tampoco eso es tan favorable. Entonces, creo que ahí hay un punto también muy importante, es decir, cómo la difusión del plan estratégico y previamente la participación en la creación del plan estratégico genera también que podamos validar este instrumento, ¿ya? Y la validación tiene que ver con que lo podamos implementar de buena manera y que finalmente tengamos mejor resultado, ¿ya? Que se alinee con los objetivos también, como dice Pamela, que toda la institución se alinee con esos objetivos estratégicos que se han planteado en este instrumento que es el plan estratégico. Súper, muchas gracias a todas y todos por sus comentarios y por compartir ahí las distintas visiones y experiencias. Vamos a ver algunas etapas que son relevantes o que uno pudiese tomarlas. Ya, esto es una recomendación, no es necesario que siempre sea así. Muchas veces uno tiene otras formas, ¿cierto?, de poder construir planes estratégicos, pero en general se recomienda un poco poder seguir algunos pasos que son claves para el desarrollo de este instrumento, ¿ya? En primer lugar, es importante poder contemplar dentro del desarrollo del plan estratégico, dentro de la construcción del plan, un análisis situacional, ¿ya? Inicial. Es decir, poder generar un diagnóstico que esté compuesto por elementos externos y por elementos internos, ¿ya? El análisis situacional inicial nos va a permitir saber dónde estamos, ¿ya? Es decir, saber a ciencia cierta o con la mayor cercanía posible dónde nos situamos actualmente como organización, eh, pero además de eso, nos va a permitir saber qué elementos externos a nuestra organización podrían condicionar el desarrollo, el desempeño de la institución, ¿ya? Lo que consideramos las oportunidades, las amenazas, etcétera. Entonces, partiendo por generar un análisis externo, sería importante o interesante poder revisar, por ejemplo, si estamos hablando a nivel nacional, datos macroeconómicos, condiciones de crecimiento que ha tenido el país, condiciones de desarrollo, los cambios demográficos y culturales. Los cambios culturales
que muchas veces son ignorados en estos procesos de construcción de planes estratégicos, juegan un rol fundamental, porque si yo hago un plan estratégico que no esté en sintonía con eh, elementos culturales en el espacio donde se está implementando, va a generar una disrupción en este espacio. Por lo tanto, es importante analizar los cambios o las condiciones demográficas, culturales, etcétera. También analizar el contexto sociopolítico que vive el espacio donde yo estoy desarrollando mi plan. Acá estamos hablando del espacio externo, ¿cierto? Es decir, si es a nivel nacional el país, a nivel regional la región, a nivel local la comuna, ¿cierto? Pero poder revisar esos elementos también, porque también nos van a dar luces respecto a alianzas que podemos generar para la implementación del plan, y también estrategias que podríamos seguir para facilitar posteriormente la implementación de este plan, ¿ya? Revisión de políticas públicas, de normativas. Es importante ahí estar actualizados en las normativas, ¿ya? Y poder hacer esas revisiones constantemente, porque hay cambios relevantes, ¿cierto?, que han ocurrido y por tanto la construcción de planes estratégicos y bueno, de todo instrumento en realidad de gestión tiene que estar en sintonía y tiene que estar de alguna forma relacionado, ¿cierto?, con lo que ocurre en términos legales en un determinado país, en términos institucionales también. Entonces, desde esta perspectiva, el análisis externo es fundamental y nos va a permitir identificar oportunidades y amenazas, ¿ya? Y de la misma forma, poder realizar un análisis interno. ¿Ya? Así como analizamos elementos del entorno externo, también revisar elementos internos que nos permitan identificar elementos que estén dentro de la organización y que puedan condicionar el desempeño de la organización o que en otros momentos pasados hayan efectivamente condicionado este desempeño organizacional, ¿ya? Em, y ahí vamos a estar identificando fortalezas y debilidades principalmente. Entonces, ahí, por ejemplo, podemos revisar protocolos, procedimientos, recursos en general, recursos presupuestarios, humanos, etcétera, las estructuras formales, pero también las redes de comunicación que existen, es decir, no solamente guiarnos por el organigrama que está disponible en la página web de una institución, sino también por lo que en la práctica ocurre, porque sabemos que en la práctica hay redes de comunicación dentro de la organización que probablemente no están necesariamente explicitadas en estos organigramas formales. Por tanto, esos elementos también se pueden analizar cuando uno genera entrevistas o genera encuestas o genera estos espacios de participación y de análisis, de recolección de datos y de información y posterior análisis, ¿ya? Entonces, el análisis situacional inicial se vuelve fundamental para dar un punto de partida y para empezar a generar un diagnóstico respecto a la construcción de un plan estratégico, ¿ya? Y en ese sentido, podemos utilizar algunas herramientas. Algunas herramientas son bastante conocidas, está el análisis FODA, ¿cierto? Que es una herramienta más o menos antigua, pero que se sigue utilizando bastante en las organizaciones para generar esta identificación de las fortalezas, las debilidades, las oportunidades y las amenazas, ¿ya? Principalmente porque nos permite relacionar estos aspectos externos y estos aspectos internos de la organización. Entonces, el análisis FODA ahí es interesante también y es una herramienta que está a disposición y que uno lo puede utilizar cuando está haciendo este diagnóstico y este análisis inicial de la organización, ¿ya? Pero también hay otras. Por ejemplo, está el análisis PESTEL, que lo que hace, ¿cierto?, es un poco identificar también factores externos y también internos, pero genera un poco más de profundidad en el análisis, ¿ya? Porque el análisis FODA lo que hace es identificar estos elementos, pero este análisis PESTEL lo que hace es describirlos y los analiza un poco más. Entonces también, de alguna forma, es interesante de utilizar. Muchas veces uno puede complementarlo, partir con un análisis FODA y seguir con este análisis PESTEL, ¿cierto? Y en ese sentido, complementar las herramientas también ayuda a generar un análisis más holístico, más integral.
esta metodología o esta herramienta analiza primero los factores políticos, ya donde se inserta la institución, y en ese sentido va a revisar el marco institucional, normativo, que rodea a la organización, ¿ya? Las dinámicas también nacionales, las interacciones nacionales, incluso internacionales si fuese necesario, en algunos casos específicos, ¿ya? También va a revisar elementos económicos, em, factores, ¿cierto?, asociados o variables asociadas a la economía, pero también dentro de los elementos económicos, por ejemplo, la legislación laboral, que también juegan roles importantes en este sentido. Entonces, no son variables que ahí también pueden jugar un rol cuando estamos construyendo planes estratégicos. También analiza los factores socioculturales, ¿ya? Los valores, las costumbres, normas implícitas muchas veces que influyen de alguna manera en la relación que pueda tener la institución con el entorno, ¿ya? Con la sociedad. Factores legislativos, y acá es un análisis bien exhaustivo, o se debiese hacer un análisis exhaustivo respecto a leyes, ¿cierto? Reglamentos que van a normar el desarrollo institucional, ¿ya? Y que también van a limitar y delimitar este mismo desarrollo, ¿ya? Y por último, genera un análisis también de elementos ecológicos, que es un elemento bastante innovador de esta metodología o de esta herramienta, pero que en el contexto actual en que nos encontramos, ¿cierto? Es importante también de analizar, es decir, cómo la institución, la organización y las acciones que va tomando esta institución pueden o no contribuir a aumentar el riesgo que existe en términos medioambientales, ¿ya? Muchas veces esto no lo llevo solamente a elementos nacionales, sino incluso a niveles regionales o comunales. Estamos en espacios que han sido em, utilizados como zonas de sacrificio, ¿cierto? O que donde esta temática cobra particular relevancia, o zonas de especial cuidado y por tanto, por ejemplo, es necesario proteger, cuidar los recursos naturales y entonces el plan estratégico que yo genere tiene que considerar ese factor o ese elemento. O por ejemplo, si lo llevamos a nivel nacional, está todo lo que tiene que ver con las leyes relacionadas a cero papel, ¿cierto? Que también ahí juegan un rol importante, por tanto, el plan estratégico también debería recoger esos elementos a nivel nacional. Entonces ahí hay también que estar en sintonía con esos aspectos. Es una matriz, ¿cierto? Se construye el análisis PESTEL en una matriz que la idea es poder profundizar un poco y analizar un poco también cada uno de estos elementos, cada una de estas variables, que como les decía, a diferencia del análisis FODA, no solamente los identifica, sino que los profundiza un poco más, ¿ya? Junto con, o dentro, más bien dentro del análisis situacional inicial, pero además de analizar este entorno, ¿cierto? Además de analizar el entorno de la institución y también de analizar este elemento interno de la organización, va a ser fundamental analizar los actores que interactúan con la institución, ¿ya? Y desde esta perspectiva, el análisis de actores cobra un rol fundamental. Yo creo que esto es uno de los aspectos centrales que a veces no se toma tanto en consideración en la gestión pública, pero que juega un rol importante cuando estamos hablando de la viabilidad de implementación de un instrumento de gestión, ¿ya? ¿Qué hacen los actores que hemos identificado? ¿Para qué están constituidos, ¿cierto? ¿Para qué existe una unidad, una dirección, un cargo particular? ¿Qué atribuciones tienen? ¿Qué competencias tienen? ¿Qué capacidad de decisión tienen también? ¿O de movilización de recursos tienen, etcétera? Y asimismo, identificar los recursos que poseen. Y ahí cuando uno habla de recursos, ¿cierto? No tiene que ver solo con los recursos financieros, sino también con recursos de la información, de la comunicación, etcétera. Entonces, identificar y analizar los actores va a ser importante cuando estemos hablando de la creación de un plan estratégico. Entonces, ahí está considerado también como parte de este análisis
situacional inicial, porque estamos hablando de un poco este puntapié inicial que estamos dando para la construcción del plan estratégico. Entonces, por eso es que se ubica al inicio, pero también uno puede ir desarrollándolo después en la etapa de implementación, en la etapa de evaluación del plan estratégico, si así existiese, ¿ya? Pero ahí es un elemento importante. Luego de generar un análisis inicial, el análisis situacional inicial, pasamos a la construcción de la misión, de la visión y de los valores institucionales, ¿ya? Y ahí probablemente es uno de los puntos donde más se genera discusión cuando estamos construyendo planes estratégicos, porque el plan estratégico podría modificar la visión, la misión también institucional y por supuesto los valores también, ¿ya? Para el periodo que rija ese plan respectivo. Entonces, ahí se genera discusión, o la idea es que se genere algo de discusión, y hay que tener en consideración que lo que salga de ese espacio, ¿cierto? Y lo que se plasme en el plan estratégico va a tener consecuencias en la estructura, ¿ya? De la organización. Porque, tal como veíamos en la clase anterior, la visión, la misión, los valores institucionales no tienen que ver solamente con elementos asociados a elementos como abstractos, sino también a elementos concretos y específicos de una institución, de una organización. Dante, ¿iba a comentar algo? Sí, solamente a esto ya encabezado mi pregunta anteriormente. Si, ¿por qué razón el plan estratégico en algunas condiciones se sobreponía a la visión y a la misión, siendo que estos son los objetivos principales hablamos de una empresa? Entonces, porque si son temporales, claro, porque la visión o la misión son a largo plazo, o sea, dentro del, podríamos decir que son a largo plazo, pero no, son intercambiables, son variables de acuerdo a las condiciones. Pero yo tenía claro que la visión y la misión estaban primero y después los planes estratégicos, pero ahora tú me dices que el plan estratégico puede sobrellevar y pasar a llevar la visión y la misión y las cuales hay que cambiarla en relación al plan estratégico. Así que quiero entender, ¿cierto? Sí, o sea, efectivamente el plan estratégico contempla la visión y la misión, ¿ya? Y cuando estamos construyendo planes estratégicos, se da espacio también para la discusión de la visión y de la misión. eh, Se puede dar en ese momento. Hay ocasiones en que las organizaciones públicas generan una discusión aparte de la visión y de la misión en procesos aparte, que no esté necesariamente en el mismo momento de la construcción del plan estratégico, pero al menos en los planes estratégicos del sector público, ¿cierto? Se pueden modificar las visiones en función de la construcción del plan estratégico, principalmente porque se espera cumplir con esa visión en el periodo que dure ese plan estratégico, que es de 4 años principalmente. Entonces, em, va a ser relativo en realidad, ya no es un elemento tan taxativo respecto a lo que va a ocurrir, porque va a depender mucho de cómo la organización funcione. Hay instituciones que no modifican su misión y que mantienen también la visión por mucho tiempo, pero hay otras que la van cambiando, que la van modificando, que la van ajustando. Entonces, va a depender harto de eso. Pero en la gran mayoría de los casos, ¿cierto? El plan estratégico va a recoger la visión y tal como la recoge, ¿cierto? La puede también llevar a discusión y puede de alguna manera modificarla o cambiarla de alguna forma, ¿ya? Sobre todo la visión. De pronto la misión puede ser un poco más estática, pero la visión debe, o sea, no debe, hay veces en que podría ser cambiada o podría ser modificada cuando estamos construyendo un plan estratégico. Que pasa lo mismo con los valores institucionales pasa lo mismo. Hay instituciones que mantienen los valores de forma estática y que por tanto son valores que de alguna manera tienen que ver mucho con la identidad de la institución, con su razón de ser, pero hay otras instituciones públicas que los van cambiando, que cada 4 años generan un cambio en los valores principales que van a guiar a la institución para ese periodo. ¿Ya? Eso pasa un poco también con la visión y la misión. Eso podría decirte Dante. Em, pero es relativo, efectivamente ahí pudiese ser relativo.
Entonces, cuando estemos construyendo este elemento de la visión y de la misión, este apartado, ¿cierto? En conjunto con los valores institucionales, es necesario tener en consideración que eso tiene un efecto en la organización completa, ¿ya? No solamente en el aspecto más estratégico, sino también en los elementos operativos de la institución, ¿ya? A todo nivel va a tener un impacto, dado que la visión, la misión, los valores, etcétera, son los elementos que guían a la institución, son los elementos de mediano a largo plazo que de alguna manera van a encauzar y van a direccionar a la institución, que por tanto van a estar expresados también en este plan estratégico, pero además todos los otros instrumentos de gestión que existen, que van más allá, o sea, que se desprenden del plan estratégico de alguna manera y que son en menor escala, tienen que estar después en sintonía con este plan estratégico. Por lo tanto, tienen que estar en sintonía con los contenidos de ese plan. Y si es que ahí se señala una visión, una misión específica, todos los demás instrumentos tienen que estar en ese sentido, ¿ya? De hecho, hay algunos indicadores que tienen que ver con el nivel de relacionamiento que tienen las acciones de las instituciones con su visión, con su misión o con el cumplimiento de los valores, etcétera, porque precisamente se busca resguardar que toda la institución está alineada con algunos elementos estratégicos, ¿ya? Que los aspectos operativos de la institución también estén alineados a los elementos estratégicos. Entonces, en ese sentido, hay que tenerlo ahí en consideración. Bueno, hay algunas preguntas que nos pueden ayudar a guiar la creación de la misión, de la visión, de los valores, un poco a lo que conversábamos también en la clase anterior, ¿cierto? Pero ahí lo importante es un poco centrarse en este elemento que constituye la identidad de la organización, de la institución, y yo también diría que es centrarse en este análisis inicial que hicimos, porque ese análisis inicial nos va a dar hartas luces respecto del contexto en que nos estamos insertando actualmente, porque el contexto cambia, no es estático, no hay un contexto cierto que sea permanente estático, sino que va constantemente cambiando, es dinámico. Entonces, la misión y la visión debiesen también estar en sintonía con aquello, em, y eso también nos va a ayudar a que genere dinamismo institucional internamente, ¿ya? Un tercer paso para la creación del plan estratégico es la definición de prioridades estratégicas. Y acá es un elemento que quizás también puede generar harta discusión, pero no tiene que ver con una discusión tanto en lo abstracto, sino que es más bien una discusión concreta. ¿Ya? Cuando hablamos de prioridades estratégicas, estamos definiendo muy específicamente los ámbitos, las áreas en que vamos a generar una mayor inversión de los recursos de la institución, en general, recursos, insisto, no solamente financieros, ¿cierto? Presupuestarios, sino que en distintos ámbitos. Por lo tanto, este elemento de la definición de las prioridades estratégicas cobra vital importancia para el desarrollo de cualquier plan estratégico en cualquier periodo, ¿ya? Y además, la definición de las prioridades estratégicas tiene por objetivo que lo que salga de este proceso de definición pueda concretar la visión que ya habíamos definido, ¿ya? Entonces, para concretar esa visión, vamos a tener que definir algunas prioridades. ¿Ya? ¿No? Van a haber elementos, van a haber temáticas que quizás van a quedar fuera de estas prioridades, ¿cierto? Estratégicas para un determinado periodo y que probablemente en otro momento se puedan abordar, pero em, necesitamos hacer ese análisis, ¿ya? Y necesitamos también analizarlo desde la mirada de la congruencia y de la relación coherente que tenga las prioridades estratégicas que estemos definiendo con la visión, ¿ya? Es decir, por ejemplo, si en la visión planteamos como un elemento central la transparencia, como un elemento de un foco, un elemento importante asociado a la visión, las prioridades estratégicas tienen que incorporar algún elemento asociado a la transparencia, ¿ya? O, por ejemplo, si en la visión estamos hablando de una institución promotora de la equidad, de la igualdad, etcétera,
también cuando hablemos de prioridades estratégicas, debiésemos incorporar ese elemento, ¿ya? Entonces, en general, acá tenemos que definir estas áreas, van a haber áreas que van a quedar fuera, em, pero son algunas áreas prioritarias para la institución en determinado periodo. Acá, lo importante es hacer un análisis que sea estratégico, ¿ya? Entendiendo que debemos dar cumplimiento a la visión, que somos medidos por eso también. Ya lo vamos a ver en el módulo 2, pero los programas de mejoramiento de la gestión o los convenios de desempeño colectivo tienen mucho que ver también con el cumplimiento de metas organizacionales, de metas institucionales y por lo tanto del cumplimiento de objetivos y asimismo de la visión, ¿ya? En una cadena. Entonces, aquí también esto cobra sentido y relevancia cuando lo estemos desarrollando. Y es importante que estos objetivos que estemos diseñando, que estemos identificando, ¿cierto? Planteando, permitan avanzar desde este momento en que nos encontramos como institución a este momento que da cuenta de la visión, ¿ya? Entonces, un poco cerrar la brecha entre la realidad actual y la realidad que está planteada en la visión que hemos definido, ¿ya? Importante también es que lo que acá definamos después se va a traducir en metas concretas, ¿ya? En metas concretas y que van a estar eh, controladas también, que van a pasar por procesos de control de gestión. Lo vamos a ver en el módulo que sigue la próxima semana, cuando veamos la matriz de marco lógico, pero ahí nos damos cuenta que estos elementos que son estratégicos después pasan a un plano del control de la gestión y que se van a ir monitoreando, se va a ir realizando un seguimiento constante y eso va a estar asociado al cumplimiento de determinadas metas y en algunas instituciones también eso está asociado a incentivos, por ejemplo, monetarios, etcétera. Ya como por ejemplo en el caso de los programas de mejoramiento de la gestión. Entonces, es una etapa bien importante que hay que tomarla con detención y que acá debiésemos también ser capaces de considerar los elementos que han salido en la etapa previa, en la etapa uno y 2, en el análisis situacional inicial y en la construcción de la visión, misión y de los valores. Entonces, esos elementos debiesen también estar presentes después en esta parte de la definición de las prioridades estratégicas, ¿ya? Porque la idea es que todos o transversalmente exista una sintonía, una congruencia, una coherencia, ¿ya? Em, Acá, muy relacionado con la definición de prioridades estratégicas, se recomienda también poder ir definiendo ya algunas metas, sin perjuicio que esto después se va a definir más específicamente en la etapa del control de gestión, pero también se recomienda acá poder ir generando algunas referencias ya asociadas em, a la incorporación de metas y para la identificación de estas metas, es importante también contar con una línea base, ¿ya? Es decir, eh, cuál es la situación en la que nos estamos enfrentando cuando estamos partiendo este plan estratégico, porque de esa forma vamos a poder generar una comparación, ¿ya? Entre un determinado año y el presente. Y en ese sentido vamos a ver también si es que una determinada medida, una determinada acción está generando un impacto, ¿cierto? Y que está generando algún cambio en la realidad interna o externa con la que está relacionada la institución, ¿ya? Y aquí también es importante ir asignando responsables. Y aquí quizás es algo muy operativo, muy concreto, pero quizás acá quizás no vamos a designarlo tan específicamente, pero ir perfilando cuáles van a ser las áreas de la institución que de alguna u otra forma van a estar vinculadas al cumplimiento de esa área prioritaria o de esa área estratégica, ¿ya? Em, Porque finalmente esas áreas en ningún caso son nombres, ¿ya? De personas, sino que son áreas o cargos, pero esos espacios van a tener que también tener un apoyo institucional importante para el cumplimiento de esas áreas prioritarias que hemos diseñado, que hemos identificado. De la mano también con la definición de las prioridades estratégicas, ¿cierto? Y la definición de las metas, em,
y de los objetivos, o de los objetivos y de las metas, es importante ir definiendo indicadores, ¿ya? Algunos indicadores que permitan generar un monitoreo, una medición y un seguimiento del cumplimiento de los objetivos que nos hemos planteado, ¿ya? Y en ese sentido, también los indicadores nos van a entregar información útil para la toma de decisiones. Esa es un poco la principal relevancia del indicador, tal como lo veíamos también en la clase, lo esbozábamos en la clase pasada, y lo vamos a seguir viendo después. Pero cuando hablamos de la relevancia del indicador, tiene que ver con eso, con entregar información para tomar decisiones. ¿Ya? Si el indicador entrega información, pero esa información no es útil para tomar una decisión, es un indicador que no está teniendo relevancia, ¿ya? Y por tanto no está cumpliendo con la razón, ¿cierto?, de ser del indicador. Entonces, en ese sentido, acá también es importante ya empezar a elaborar estos indicadores que, dicho sea de paso, es uno de los elementos donde las instituciones, las organizaciones a todo nivel, presentan también nudos críticos, ya porque muchas veces se quedan en la etapa de la definición de elementos estratégicos, pero la etapa del monitoreo a través del indicador no avanza, queda ahí como en el camino y no logra generar una evidencia, ¿cierto?, que después nos permita tomar alguna decisión determinada. Y eso pasa a todo nivel, es decir, tanto o en toda etapa de una política pública, un programa, un proyecto, tanto en el diseño, en la implementación o en la evaluación. Entonces, hay que tomar ciertos resguardos y en ese sentido, la construcción de indicadores tiene que ver también con eso, ¿ya? Luego que ya tenemos el análisis inicial, la visión, la misión, las prioridades estratégicas y los objetivos, vamos a pasar a generar líneas de acción, ¿ya? Que van a ser, de alguna manera, em, más que pilares, caminos, son caminos, ¿cierto?, mediante los cuales vamos a hacer que se pueda cumplir lo que hemos declarado en este plan estratégico, ¿ya? Em, y en ese sentido, estas líneas de acción tienen que desglosar la visión, los objetivos estratégicos, la misión, etcétera, todos los elementos que hemos señalado, y deben estar además subordinadas a estos elementos estratégicos que ya hemos planteado anteriormente, ¿ya? Porque acá estamos hablando de un elemento más bien concreto, más bien operativo. Por tanto, los elementos operativos tienen que estar subordinados a los elementos estratégicos en la organización, ¿ya? Y en ese sentido, las líneas de acción son importantes para un plan estratégico, sin perjuicio de que después probablemente van a haber planes de acción específicos por área que se van a ir desarrollando, ¿ya? Planes de acción en el área de compras, en el área de género, en el área de formulación de proyectos, etcétera. Pero esos planes de acción después van a emanar de estas líneas de acción, ¿ya? Pero acá, cuando estamos hablando del plan estratégico, debemos debemos señalar estas líneas de acción de forma bien clara, y para que después podamos también definir algunas tareas asociadas a las líneas de acción que hemos definido, ¿ya? Y un elemento importante es que las acciones que comprometamos en estas líneas, ¿cierto?, de trabajo, deben ser medibles, ¿ya? No deben ser elementos tan abstractos, carentes de la posibilidad de ser evaluados, ¿ya? Así que en ese sentido es importante que sean elementos concretos, em, específicos, que permitan en algún momento ser monitoreados y que uno pueda hacer un seguimiento del nivel de cumplimiento y del nivel de avance de esas líneas de acción específicas y por tanto de los objetivos en ese sentido también de la visión, de la misión y de los valores institucionales, ¿ya? Eh, Acá no está mencionado en la presentación, porque acá estamos hablando solo del diseño del plan estratégico, pero luego de la construcción de estas líneas de acción y de la construcción de estas acciones más específicas, cuando tenemos construido nuestro plan de acción, es fundamental la difusión del plan estratégico, ¿ya? Como les decía, no está mencionado porque tiene que ver
con una etapa de implementación que no la estamos revisando ahora, pero es fundamental. ¿Ya? Necesitamos generar todos los esfuerzos que sean necesarios y por tanto la movilización de recursos que sea necesaria para que la mayor cantidad de integrantes de la institución puedan conocer y puedan hacerse parte del plan estratégico que hemos construido, ¿ya? De hecho, hay también instituciones, organizaciones que posterior a la definición de las líneas de acción generan una etapa de validación, ¿ya? De validación que todavía está abierta a generar modificaciones o retroalimentaciones del plan estratégico y que luego se cierra, ¿ya? Hay otras que lo cierran y que luego lo difunden. En cualquiera de los casos, debe existir una comunicación con el entorno de la institución a nivel interno y a nivel externo, dado que necesitamos asegurarnos de que las personas, que los funcionarios y funcionarias sepan, ¿cierto?, que todas las acciones que ellos desarrollen en el periodo que sigue tienen que estar en sintonía con este plan estratégico, con este instrumento que se ha desarrollado, ¿ya? Y que, por tanto, también los instrumentos de gestión que se desarrollen por área, el área cualquier área de la institución, tiene que estar en sintonía también con este plan estratégico. ¿Ya? Y eso también es un elemento que después se monitorea, que se analiza y que se evalúa y que en ese sentido va a ser relevante que esté presente. Entonces, ahí como un punto extra, ¿cierto? Después de la construcción de las líneas de acción y ya pasando a la etapa de la implementación del plan estratégico, que es otro mundo, em, ahí está la difusión, que es un poco este conector entre el diseño y la implementación, ¿ya? Entonces, con eso, un poco uno tiene construido el plan estratégico, son algunas etapas generales, ¿ya? Obviamente acá uno puede desglosarlas mucho más y puede especificarlas mucho más, pero son algunos elementos transversales, algunos aspectos que pueden ser útiles para esta elaboración de planes estratégicos institucionales. Ahora, cuando uno construye el plan estratégico, debe también institucionalizarlo, ¿ya? Y en ese sentido, el primer paso para la institucionalización tiene que ver con la recepción un poco interna en la institución, en la organización, y por eso también este tema de la difusión cobra harto sentido, porque tiene que ver con eso también, con cómo nosotros vamos haciendo que este plan cobre relevancia en la institución, ¿ya? Pero a de nivel central, ¿cierto?, del Estado, también hay algunos elementos que nos van a ayudar o que nos van a permitir generar una institucionalización del plan estratégico, ¿ya? Hay algunas etapas y también hay algunos instrumentos fundamentales. Acá les invito también a revisar las cápsulas asincrónicas que profundizan un poco en en estos formularios, el formulario A0, A1 y el formulario H, que lo que hace es recoger información respecto a los planes estratégicos de cada institución a nivel público, a nivel central, estamos hablando de nivel central, ¿ya? Em, y a nivel central y también de todas las instituciones que dependen de nivel central, que pueden estar emplazadas en regiones, pero que son dependientes de nivel central. Por ejemplo, las seremías, los servicios regionales ministeriales, están ubicados en regiones, pero son dependientes de nivel central. Por lo tanto, todo organismo, toda institución que dependa de nivel central, tiene que contar con estos instrumentos, que es el formulario A0, A1 y el formulario H, em, que recoge información de la institución y que además la organiza, la institucionaliza y de alguna forma alimenta los repositorios que tiene la Dirección de Presupuesto, ¿ya? Que es el organismo, es la institución que genera también el seguimiento para el cumplimiento del plan estratégico, ¿ya? Porque recordemos que, como les decía antes, los planes estratégicos están relacionados con el cumplimiento de metas, y esas metas muchas veces también están asociadas a incentivos monetarios, por tanto a recursos, a presupuesto.
Y en ese sentido es la DIPRES, la Dirección de Presupuesto, la que va generando este seguimiento a nivel centralizado de los distintos planes estratégicos y del cumplimiento de estas metas, del cumplimiento que se ha planteado, que se ha señalado en estos planes estratégicos. Y también porque en base al reporte que se vaya señalando, em, se va también discutiendo año a año la ley de presupuesto, ya que de hecho ahora está en proceso también de discusión. Entonces, también en ese sentido, el plan estratégico tiene una relevancia como fuera de la organización, fuera de la institución a nivel nacional, dado que en la medida que se va cumpliendo este plan estratégico, puedo lograr que, o se puede lograr que la institución tenga un aumento presupuestario en algún momento, ¿cierto? O la mantención del presupuesto, etcétera. Entonces, en ese sentido, el nivel de cumplimiento del plan estratégico es monitoreado también por la Dirección de Presupuesto en conjunto con la Secretaría General de la Presidencia, la SEGPRES, que es la institución pública que se relaciona desde el Ejecutivo con el Parlamento, ¿ya? Y además, obviamente, también es monitoreada por los servicios respectivos. Entonces, en ese sentido, hay varios instrumentos de monitoreo del plan estratégico que van a ayudar o que de alguna manera van em, a promover esta idea de que exista un cumplimiento cabal de lo que esté señalado y explicitado en este plan estratégico respectivo. ¿Ya? Eso, en general, como respecto a la construcción del plan estratégico, un instrumento que uno puede profundizar mucho más, por supuesto, sobre todo también en la etapa de la implementación o de la evaluación posteriormente. Hoy revisamos el diseño del plan estratégico, pero por supuesto que también lo podemos profundizar y llevar a otros espacios de desarrollo, ¿cierto? Y de profundización de estos elementos. Pero me interesaba poder entregar también una visión general de lo que ocurre y de cómo se va desarrollando a nivel central, que también es bastante similar quizás a lo que ocurre a nivel local, pero con cierta institucionalidad diferente y también con cierto monitoreo distinto también en ese sentido. ¿Ya? Eso, no sé si hay alguna consulta, alguna duda, comentario, reflexión ya más de cierre. No sé si hay algo que quisieran comentar antes de finalizar. Luis, adelante. Luis, tiene la manito levantada. ¿No? ¿Alguna consulta, duda, reflexión? ¿No? ¿Todo claro hasta ahora? Sí, bastante claro, muy bueno. Muchas gracias, Juan. Súper. Bueno, comentarles para cerrar que vamos a dejar una pequeña actividad en Ucampus, ¿ya? En el foro, en la parte del foro de Ucampus, para que la puedan ir desarrollando, revisando ahí como abordando no es con nota ni mucho menos, pero es como para seguir fomentando un poco el análisis y la discusión que hemos desarrollado entre la clase de ayer, o sea, de ayer de la clase número 1 y la clase de hoy. Ya, así que para que lo puedan ahí revisar cuando tengan un espacio de tiempo y que idealmente puedan contestarlo públicamente, es porque es un foro público, o sea, para todos los integrantes del curso, y ahí vamos fomentando también la discusión y el análisis en conjunto, ¿ya? Eso entonces, que tengan un muy buen cierre de día y ante cualquier consulta o duda que pueda ir surgiendo, estamos muy disponibles también con Isidora para ir resolviéndola, ¿ya? Que estén muy bien, nos vemos. Muchas Gracias a todos por gracias. Gracias, la buenas noches. participación. Buenas noches. Chao, Chao, gracias. profe. Buenas Chao. noches. Gracias, buenas noches.